¿Me podrían confirmar si se está viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Se está viendo la presentación? Bien, perfecto. Entonces voy a hacer un rápido repaso de lo que fue la primera web conference, simplemente para que tengamos muy presente que si nosotros como estudiantes tenemos claro lo que es la comunicación para el cambio social, en algunos casos se llama comunicación y cambio social, en otros se llama comunicación para el desarrollo, en otros comunicación para el desarrollo y el cambio social. En términos generales, esta misma denominación pues ha acompañado a este subcampo de la comunicación. Es un subcampo de la comunicación que pues, tiene, digamos, antecedentes en algunos casos desde la década del 50, cuando se hablaba sobre todo del concepto de desarrollo, una mirada de ese concepto de desarrollo basado en una perspectiva más bien económica y social que se da después de la Segunda Guerra Mundial, donde aparecen las categorías de países desarrollados y países subdesarrollados. Obviamente desde la perspectiva de lo económico y supuestamente desde los servicios sociales básicos. Un país pobre, y creo que sigue teniendo vigencia, es aquel que sus pobladores, sus poblados, sus ciudades adolecen de los servicios básicos, por ejemplo, de salud, de una buena educación, de empleo, de oportunidades laborales, de generación de ingresos, etcétera. Entonces, ese es un país relativamente subdesarrollado. Eh, Estados Unidos, en su momento, presidente Truman de ese momento, en 1950, optó por esa categorización, o sea, países desarrollados y países subdesarrollados. Sin embargo, el concepto de desarrollo ha tenido bastantes críticas en el sentido de que no solamente se puede medir el desarrollo desde el punto de vista económico y social, sino que existen otras formas de ver el desarrollo. Por ejemplo, alguien ingresó. Bien. Bueno, profe Juan Rodrigo, buenas tardes. Muchas gracias por participar. Sea bienvenido. Profesor Omar, muy buenas tardes. Estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por aquí acompañándolos que tenía un inconveniente con la conexión, pero ya logré conectarme para estar aquí con ustedes. Muchas gracias, mi profe Juan Rodrigo. Estamos con Vanessa, con Freddy. Esperemos a ver si se van uniendo otros estudiantes más. Simplemente estaba haciendo un repaso de lo que fue la primera web conference rápidamente, orientándoles un poco más a lo que es el concepto de la comunicación para el cambio social y enfatizando mucho, sobre todo, que si uno entiende de dónde viene este concepto de comunicación para el cambio social, puede tener claridad de a qué se enfrenta tanto en las actividades y sobre todo en las propuestas que uno quiera hacer desde esta perspectiva. Algunos han denominado que la comunicación para el cambio social es un subcampo de la comunicación que tiene sus antecedentes básicamente, como lo estaba explicando, desde la década de los 50 en esa noción de desarrollo, pero de desarrollo económico y sobre todo social, que ha sido cuestionado, por supuesto, en el sentido de que no solamente se puede medir el desarrollo desde el punto de vista económico, aunque tampoco se puede obviar, es importante el desarrollo económico. Y si nosotros lo vemos en la actualidad, pues obviamente que la crisis económica marca mucho las condiciones de bienestar de las poblaciones y de sus habitantes. En los 60 aparece un enfoque teórico que es el de la modernización, y si se puede, algunos lo llaman de la imposición cultural, en el sentido de que se le exigía a los países latinoamericanos que pudieran dar el salto a unas sociedades mucho más modernas. Recuerden que nosotros venimos de una tradición de producción mucho más agropecuaria. Nuestros países, Colombia,
Ecuador, Bolivia, etcétera. Venimos de una tradición mucho más agraria, no somos países industrializados, por decirlo de alguna manera. No hemos sido ni tenemos esa trayectoria de países industrializados. Tenemos una vocación mucho más agropecuaria, agrícola, pecuaria, mucho más ligada al campo, mucho más ligada a la tradición, a nuestros antepasados campesinos, indígenas y afrodescendientes, por supuesto. Entonces, esta teoría de la modernización, agenciada básicamente por un pensamiento liberal europeo, buscaba siempre eso, ¿no? La tendencia de que es necesario que estas poblaciones se modernicen y sobre todo a través de propuestas culturales que venían básicamente de Estados Unidos, que ustedes si recuerdan y si ustedes han visto las teorías de la comunicación, las enfatizaban mucho lo que se llamó las industrias culturales, que fue un concepto acuñado por la Escuela de Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt desde un fundamento teórico filosófico que fue la teoría crítica. Ustedes conocen como teoría crítica, tuvo una enorme influencia en los países latinoamericanos, en el pensamiento latinoamericano, tanto de las ciencias sociales y particularmente de la comunicación, como lo vamos a ver posteriormente. Hay otra teoría que en los 70 hace un cuestionamiento fuerte a toda esta influencia externa, o sea, de que tenemos que parecernos a los países desarrollados, y es la teoría de la dependencia, y cómo los intelectuales y pensadores latinoamericanos de las ciencias sociales, un poco de la parte de la sociología y la comunicación, comienzan a repensar un poco esa dependencia, cómo no es posible repensarnos como países latinoamericanos desde nuestras propias identidades, nuestras propias fortalezas, desde nuestras propias miradas, desde nuestras propias creencias y sobre todo de nuestras propias formas de desarrollarnos. Entonces ahí aparece un poco el cuestionamiento hacia esa primera teoría que algunos llamaron desarrollista, que venía de los países desarrollados, europeos, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, por supuesto. Entonces, en esos referentes aparecen también otras líneas de hacer comunicación como el mercadeo social. El mercadeo social muy ligado hacia repensar procesos que van no tanto a adoctrinar, sino como a educar a la gente, sobre todo en procesos modernos. Y en alguna de las charlas que el profesor Jesús Martín Barbero impartía, recordaba un poco que nosotros no es que uno rechace plenamente todo lo que viene de afuera. De hecho, junto a Néstor García Canclini, hay una apuesta por pensar de que todo lo que nosotros nos constituye como culturas andinas, latinoamericanas, colombianas, es un asunto híbrido. Especialmente García Canclini habla de hibridez cultural, y en términos generales, lo que nosotros podemos ver es que sí estamos constituidos por una hibridez de diferentes miradas teóricas, de diferentes referentes culturales que no son propios nuestros, vienen de diferentes culturas, de diferentes lugares, territorios, de otras visiones de mundo que nos han influido. Pero hay una fuerte influencia norteamericana. Y de eso, la industria cultural, que es la que la critica, es la crítica que hace los de la Escuela de Frankfurt, tiene que ver con toda esa producción cultural que es traducida en el cine, la televisión, los medios masivos, la publicidad, y que nos vende, digamos, un modo de vida muy desarrollado, muy norteamericano, en unas condiciones de un país como los nuestros, que son económicamente más débiles, y que por supuesto a veces son referentes que no son propios y no son comparables. De todas maneras, tampoco hay un total rechazo a eso que viene de afuera, como lo creían los de Frankfurt, ¿no? O sea, los de la teoría crítica pensaban de que todo lo que venía de afuera e influía en la gente, pues nos alienaba, ¿no? Y ese concepto de alienación venía mucho más del marxismo. Nos alienaba quería decir que nos hipnotizaba, y vivíamos como en una ilusión de una sociedad en la cual nosotros no encajábamos
puesto que supuestamente veníamos de otras raíces culturales muy distintas. En la década de los 80 aparece la teoría crítica con mayor fuerza y hay un aporte muy importante cuando algunos pensadores y algunas apuestas de la comunicación articulan lo que es la cultura de la comunicación y reivindican sobre todo el tema de la comunicación popular. Es decir, ya se comienza a pensar que los países latinoamericanos, sus poblaciones, sus grupos sociales, sus grupos ciudadanos, son potencialmente grupos que producen comunicación y que piensan una forma de hacer comunicación muy desde sus escenarios populares y aparece el concepto de la comunicación popular. La teoría crítica fue adoptada por pensadores como Jesús Martín Barbero, Lechner, Matelar, Néstor García Canclini, Daniel Peto Castillo, Mario Kaplun, bueno, es decir, toda una serie de pensadores, tanto de las ciencias sociales en algunos casos como de la comunicación particularmente, y que miraron que, bueno, y uno de los que se me olvida mencionar es Luis Ramiro Beltrán, quien aportó enormemente, digamos, a repensar la comunicación en el concepto y en la perspectiva que nos interesa para este curso, que es la comunicación participativa. Y ustedes se van a dar cuenta que este curso, si uno entiende la comunicación participativa, entiende cuál es el núcleo central de este curso y que aparentemente puede estar anclado en estas teorías que vienen de las décadas pasadas y del siglo pasado, pero que tiene mucha vigencia, sobre todo por una apuesta muy clara, y es la apuesta de democratizar la información y la comunicación, democratizar tanto los procesos de información como los procesos de comunicación, y que siguen siendo una apuesta permanente, es una tensión que no pasa, es decir, el hecho de que haya llegado la tecnología no significa de que haya llegado la democratización, pero hay una cosa que sí hay que reconocer. Con la Internet o el Internet y las redes sociales, hubo un enorme cambio cultural, un enorme cambio en la forma en que nos relacionamos con la información, el conocimiento y la comunicación, que en los últimos tiempos se ha convertido como una especie de cuarta revolución o quinta revolución, ¿no? A partir de los entornos digitales. Pero eso no le quita el propósito que tiene este curso y que básicamente le apuesta una línea de la comunicación que es a pensar la comunicación orientada al bienestar de las personas, a la democratización de la información, de los procesos comunicativos y sobre todo el empoderamiento de los colectivos pequeños ciudadanos o grandes o redes de ciudadanos en pro de defender unos derechos, de instaurar unas demandas y sobre todo de resolver unas necesidades que históricamente en muchos de nuestros países no han sido resueltas. Ahí en esa década del 60 se dan las luchas anticoloniales y antidictatoriales, un poco lo que pasó con Argentina y algunos países que trataron de librarse de quienes fueron sus colonizadores, ¿no? Para algunos teóricos, sobre todo para los teóricos de un enfoque que se llama decolonialidad o modernidad colonialidad, todavía hemos mantenido sobre todo esa dependencia, aunque no dependamos de los países europeos, sí existen rasgos de esa colonialidad que persisten sobre todo en la mentalidad de nuestros pueblos. En el 90 hay una combinación de uso de medios masivos, comienza a hablarse de comunicación alternativa, comunicación participativa, comunicación popular y sobre todo a finales de los 90 de la comunicación comunitaria, que fue uno de los enfoques que el programa de comunicación de la UNAD adoptó y es pensar la comunicación desde abajo. Esto es clave que les estoy diciendo, pensar la comunicación desde abajo, pero no únicamente desde abajo, ¿no? Sino desde las comunidades. ¿Cómo se produce comunicación desde los excluidos, desde las poblaciones vulnerables, desde los menos favorecidos, desde aquellos sectores sociales que no tienen presencia en los medios masivos, aquellos que simplemente son objeto de información, pero nunca son sujetos y protagonistas de la información que circula en los grandes medios?
Bueno, esta es la idea de desarrollismo que trabajamos en alguna ocasión, ¿no? La ilusión de un desarrollo moderno. Hay unos prejuicios que ya habíamos hablado en ese momento, que lo hemos venido diciendo, es decir, cómo tenemos que parecernos a un país desarrollado para realmente ser desarrollados. Hay otra apuesta que ha planteado cómo nosotros, y sobre todo tiene que ver con esa línea de las epistemologías del sur, de Boaventura de Sousa Santos y otro grupo de pensadores que consideran que nosotros podemos desarrollarnos desde nuestras propias epistemes. ¿Cómo así epistemes? Es decir, desde nuestros propios saberes, desde nuestros propios conocimientos, desde lo que somos como latinoamericanos, como andinos, como campesinos, como indígenas, como afrodescendientes, etcétera, y como ciudadanos latinos, ¿no? Obviamente con las diferencias y rasgos que nos pueden caracterizar entre un país y otro, entre una región y otra. Incluso a nivel de Colombia somos también muy diferentes. A veces, ¿no? Podemos decir, mira, lo que pasa es que yo soy de la costa, yo soy de Bogotá, soy del centro, yo soy de la zona andina, etcétera. Y hay esas diferencias culturales que no nos tienen que dividir, sino que por el contrario nos tienen que complementar. Esto es un poco la realidad del mundo moderno, ¿no? Nos han enseñado hoy esa modernidad que la vivimos cotidianamente en nuestras ciudades, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado. Bien, una de las cosas importantes que ha tenido la comunicación popular, alternativa, comunitaria, en todo este recorrido, ha sido la lucha por contenidos en los medios, es decir, cómo podemos producir contenidos que sean propios o acorde con las necesidades de las comunidades y de los grupos ciudadanos. Entonces, ha sido una lucha y de ahí aparece, por ejemplo, las radios parlantes del Perú, aparecen las radios mineras de Bolivia, aparecen las radios libres del Salvador, bueno, y otra serie de experiencias, la radio parlante de las mujeres del Perú, bueno, en fin, son experiencias como muy clásicas y que posteriormente los grupos, por ejemplo, de jóvenes, grupos de profesores, grupos de sindicatos, etcétera, de trabajadores, de mujeres trabajadoras, etcétera, de sectores populares, comienzan a apropiarse de los espacios de información y comunicación. Y esa es una de las apuestas de la comunicación para el cambio social. Ahí aparece la comunicación participativa y para el cambio social. ¿Por qué se le llama comunicación participativa? Y aquí viene la diferencia con la comunicación tradicional, porque la comunicación participativa le da espacio para que sean los grupos ciudadanos, colectivos y organizaciones, no de manera individual, sino de manera colectiva, puedan apropiarse de los contenidos y de los medios, no como una cuestión de digamos, revolucionaria, sino como la oportunidad que tengan los sectores populares y los sectores subalternos, invisibilizados, excluidos, de poder ser protagonistas en un proceso de información o de comunicación. Ahí habría el cambio social, ¿no? Bueno, ya esto ya lo habíamos hablado, un poco aparece el diálogo y el debate que lo menciona Gumuso Dagrón, que es la comunicación para el cambio social. Es un proceso de diálogo y debate basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos. Participación activa de todos. ¿Esto qué significa? Hacer un cuestionamiento a los medios tradicionales, es decir, no solamente para que hable el que tiene un cargo público, el que es un directivo, sino que las personas comunes y corrientes organizadas, por ejemplo, las personas en condición de discapacidad, el grupo de jóvenes, el grupo de mujeres desplazadas, es decir, muchos sectores que tienen diferentes problemáticas puedan expresarse en los medios y puedan dialogar y debatir. Esa es la comunicación para el cambio social. Hay una cosa que es clave entender en la comunicación para el cambio social. Es participativa y es democrática. Y hay un proceso de apropiación tanto del proceso de hacer comunicación como de los contenidos de lo que se dice. Y esto es bastante, no podemos decirlo que revolucionario, pero bastante clave para cuando nosotros estamos pensando en comunicación para el cambio social.
Seguramente que hay estudiantes que puedan tener inclinación por este tipo de énfasis, es pensar la comunicación para apoyar a aquellos que nunca se han expresado o han tenido alguna vocería en algún medio masivo. Sin medios comunitarios no hay democracia, eso sí es cierto, es decir, solamente si hablan los poderosos, los que siempre hablan, ¿sí? Y las fuentes oficiales, entonces el pueblo, la gente, los ciudadanos, ¿cuándo van a hablar? Ahí no sería una democracia comunicativa. Y esto es lo que busca este curso. La interacción cultural, es decir, tenemos que entender que existen lenguas, existen culturas, existen formas de ver el mundo, de vivirla, de habitarla, de creer, de sentir, que es necesario que pasen por los medios masivos y también por los medios alternativos. Y ese intercambio cultural da cabida a que la comunicación sea un escenario público en el cual pueda dialogar el indígena con el afrodescendiente, con el campesino, con el joven urbano. Es decir, esa es la parte del diálogo público donde todos pueden expresarse de forma organizada. Claro que esta es una cuestión utópica, ¿no? No es que todo se pueda dar, y de hecho se da, pero en la medida en que lo hacemos en pequeños colectivos, estamos aportando a democratizar la comunicación. Hay camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es bueno, esa es una frase de Antonio Machado, que entre otras cosas la tomó Serrat para su canción, por supuesto. Eh, Dice, mire, hay que promover los procesos, no tanto interesa los productos. Y aquí hago una anotación. A veces mis estudiantes piensan que lo importante es entregar un producto. No, lo importante es que uno vaya aprendiendo en el proceso y eso es lo más importante, es decir, más importante de que tener un buen producto que es importante y que es necesario, es cómo voy caminando y cómo la gente va aprendiendo a construir la democracia. Es decir, la democracia es un proceso que se construye. Construir información y procesos comunicativos democráticos es un caminar, es un aprender que el otro también se puede expresar y que a pesar de que yo soy comunicador social profesional, graduado de la Universidad Nacional a Distancia o de cualquier otra universidad, yo puedo apoyar para que otros también tomen la palabra. Que no hablan como uno habla, que no tienen la capacidad expresiva que tiene un comunicador que ha practicado. No, no importa. De todas maneras, la palabra es diversa. Y en ese sentido, vale la pena de que las comunidades aprendan a construir procesos de participación democráticos, etc. Bien. Hay que promover el diálogo. El diálogo y el debate son necesarios en un proceso comunicativo en toda sociedad. Nosotros confundimos información con comunicación y entonces creemos que cuando nos dan una información nos están comunicando. Seguramente genere procesos de comunicación y de hecho es un primer momento de la comunicación, pero vale la pena crear diálogos, debates, reflexiones, incluso si uno no está de acuerdo, hay que manifestarlo. Eso se hace, por ejemplo, en las redes sociales y ocurre mucho en el Internet y lo que pasa es que, bueno, hoy en día las redes se constituyen en un espacio bastante tenso y bastante complejo, ¿no? Donde la palabra de todos va fluyendo y las críticas y de todo. Bueno, en fin, han tomado mucha fuerza, pero vale la pena seguir consolidando esos procesos de intercambio de ideas, de visiones del mundo, no tanto para eliminar al otro, no tanto para quitar al otro del camino, sino para comprendernos y poder coexistir en la diferencia. Esa es la clave. Ahora sí, una pregunta que les había hecho, que en qué se diferencia la comunicación para el cambio social de otras formas de comunicación. Básicamente, la comunicación para el cambio social no se preocupa por crear figuras protagónicas del periodismo, ¿no? La comunicación para el cambio social se preocupa porque la gente esté bien informada, por producir contenidos pertinentes, porque las comunidades produzcan contenidos y que favorezcan a a las mismas comunidades. Eso no quita de que existan periodistas brillantes, heroicos
y muy bien y con un trabajo responsable muy importante, pero es otro tipo de producir comunicación o producir información. Lo de Pirri y lo de otros periodistas que se arriesgan incluso su puesto y sus críticas, buenas o malas, pero digamos que el enfoque de esta forma de comunicación, de este trabajo de comunicación, no es la figura estrella que viene, digamos, a sacar a la luz pública asuntos que nunca sean, no pueden ser posibles, sino a través de una figura pública como fue o como lo ha sido Pirri, ¿no? De todas maneras, él cumple una función social, para algunos positiva, para otros no tanta, pero es un tipo de periodismo importante porque es un periodismo que cuestiona muchas cosas y eso es necesario, la crítica. Sin embargo, el periodismo que nos interesa aquí es un periodismo donde la gente se apropia, donde es un periodismo mucho más cercano a la comunidad. Si estamos pensando en un periodismo comunitario, estamos pensándolo desde la comunidad, desde y para la comunidad. Bien. Hay una comunicación organizacional que tiene que ver básicamente con pensar una organización, los boletines, las reuniones, cómo fluye la información y la comunicación al interior de una institución, de una empresa y una organización. Y es un tipo de comunicación importante, necesaria, por supuesto, para fortalecer las instituciones. Ahora, no es la comunicación para el cambio social, a menos de que sea una comunicación organizacional participativa, que puede, ahí sí ya, ahí podemos catalogarla como comunicación para el cambio social. Es decir, aquella comunicación organizacional donde se puede potenciar la participación activa de quienes hacen parte de esa organización. Ahí podríamos estar creando, digamos, como una articulación de entre la... Siempre que miremos que el proceso comunicativo e informativo es participativo, le da participación a un amplio grupo de personas, estamos, por supuesto, en el enfoque de la comunicación para el cambio social. La comunicación educativa, que muchas veces es la que se imparte en instituciones o la que se hace con programas educativos, es un enfoque muy importante en este momento. No es necesariamente comunicación para el cambio social, a menos que se dé participación en esos procesos comunicativos, educativos a comunidades. Es decir, lo claro de la comunicación para el cambio social es que en la medida en que vincule a comunidades, grupos sociales y apunte a resolver sus necesidades desde el protagonismo de ellos, estamos hablando de comunicación para el cambio social. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, no sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta el momento o quieren hacer algún comentario para, para poder conversar. Por el momento, hasta ahí para si hay alguna inquietud, algún comentario. ¿Nadie quiere hacer algún comentario de pronto? Profesor Omar, pues pienso que tu exposición es muy clara. Importantísimo eso que mencionas con respecto a no confundir la comunicación para el cambio social con los diferentes tipos de comunicación, porque eso efectivamente se evidenció en la actividad número 2 y también se está evidenciando en los foros en esta actividad número 3. Es muy, muy importante lo que acabas de mencionar. A mí lo que me parece es que, muy bien, profe Juan Rodrigo, a veces yo entiendo un poquito a los estudiantes en el sentido de que hay algunos, no todos, que de pronto tienen otros cursos y les gustaría en algunas oportunidades de pronto querer articular un curso con otro. Pero entonces, lo que sí lo que, profe, en realidad hay que hacer el llamado y en esas retroalimentaciones hay que hacerlas, es tener claridad cuál es la naturaleza de este curso, no porque no pueda relacionarse con otros, sino que cada curso tiene su naturaleza. Me he encontrado con trabajos de estudiantes que me presentan trabajos muy buenos, por ejemplo, de estudios culturales.
¿sí? Y entonces uno dice, bueno, que la cultura, sí, la cultura es un componente importante y sobre todo la interculturalidad, ¿no? Eso es bien importante y es necesario. Y el diálogo, pero cuando yo digo, mire, lo que pasa es que mi propuesta es hacer un diálogo cultural, por decir algo, entre un grupo de jóvenes que denominados por allá pandillas o grupos juveniles que están en un barrio y en otro y hay una confrontación. Y yo considero que ahí es necesario establecer un diálogo y llegar con una estrategia para que se dé el diálogo, el debate, la reflexión y puedan convivir. Ahí estoy haciendo comunicación para el cambio social. Estoy haciendo comunicación para el cambio social, pero a lo que voy es que es necesario tener presente en qué curso estoy, en qué curso estoy matriculado y cuáles son los fundamentos y los conceptos centrales de este curso. Si yo no entiendo la naturaleza del curso en el que estoy, puedo estarme confundiendo con otro tipo de curso. Y no es porque va a negar otro curso, no, por supuesto que no, sino que es una línea en la que pues, es necesario de que el estudiante tenga claridad y que en un momento dado le puede servir para que cuando esté como profesional, pues entonces pueda desempeñarse en un campo importante como ese. Puede ser en alguna organización internacional o en una alcaldía o en una institución particular, etcétera. Entonces, bueno, no, creo que esa claridad es importante, profe Juan Rodrigo, y vale la pena, como esto va a quedar como grabado, entonces en la retroalimentación es importante. La segunda parte que yo quería conversar tiene que ver básicamente también con esa diferenciación y que tiene que ver no tanto con esto que fueron lo de la primera parte, sino con cómo pensar en un problema de comunicación para el cambio social, ¿no? Y ahí me parece que si nosotros nos remitimos al texto de Alfonso Gumucio de Agrón, que es la primera lectura que nosotros tuvimos cuando iniciamos el curso, lo primero que se ve, sobre todo en la tarea 2, es cuáles son esos fundamentos, qué es la comunicación para el cambio social y cuáles son los criterios para pensar la comunicación para el cambio social. Entonces, me dicen si por favor si se está mirando la diapositiva. Sí, Sí, profe. ahí la estamos observando, profe. Bueno, entonces, mire, antes de entrar al tema de la comunicación para el cambio social, vale la pena tener la claridad cuando estamos pensando un problema. O sea, un problema es una carencia, es una deficiencia o es una necesidad sentida por una comunidad o por un grupo social, desde lo comunicativo o desde lo social. Vamos a aclarar un poco eso desde lo comunicativo o desde lo social. Hoy en día la comunicación para el cambio social puede ocuparse de problemas de tipo social, por ejemplo, de salud, por ejemplo, de servicios básicos, por ejemplo, de un problema ambiental, un problema político, un problema económico, un problema psicológico colectivo o un problema educativo. Pero no necesariamente ese es un problema de cambio social. Lo que sí podemos hacer es cómo nosotros como comunicadores podemos pensar que la comunicación tiene algún papel en ayudar a transformar ese problema social. Me explico. Si yo digo, en el barrio mío, nuestros vecinos eh, han tomado el hábito de un punto principal, dejar las basuras y los desechos y los residuos en una parte y está generando una problemática de salud, de malos olores, estético, lo que sea, ¿cierto? Ese no es un problema directamente de comunicación, no lo es un problema de comunicación. Pero si yo me pregunto, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si los vecinos saben dónde tienen que depositar las basuras, a qué horas tienen que sacarlas? ¿Qué está pasando con la información? Entonces, ahí puede haber una carencia, o sea que nadie informa qué hacer con las basuras o nadie informa los horarios en los que pasa el carro recolector o los días. O
a pesar de que la gente sabe los días en que pasa el carro de basura, la gente no hace caso omiso, o sea, se lo olvida por cualquier otra circunstancia, y entonces hay una deficiencia en esa transmisión de información. O sea que las personas, los vecinos, no han apropiado esa información, y cuando digo no la han apropiado, es decir, no la han incorporado como una práctica para ellos decir, oiga, es que yo no voy a dejar allá en la esquina porque pues primero genera malos olores, llegan los perros, queda muy feo, voy a sacarlo en el horario que toca. Entonces, ahí, por ejemplo, puedo comenzar a pensar cómo la comunicación para el cambio social hace un cambio en el comportamiento colectivo de los vecinos, ¿sí ve? Y, pero no, pero estoy pensándolo comunicativamente. Ahí es la gran diferencia que tenemos que crear. Yo puedo pensar un problema social, pero no lo puedo pensar solamente desde la parte social. Entonces, yo no puedo pensar en una necesariamente, al menos como comunicador, en una solución, por ejemplo, de que el carro recolector pase 3 veces o de que se construyan más canas. Esa puede ser parte de una solución complementaria. Y aquí viene un trabajo articulado e interdisciplinario, ¿sí? Donde puede ser incluso de la administración, de la Junta de Acción Comunal, nos dice, bueno, lo que pasa es que como no hay donde depositar las basuras, vamos a crear unos espacios grandes donde la gente pueda depositarla con toda seguridad para que no tenga ese problema o reubicarla en otra parte. Pero nosotros como comunicadores, ¿qué podemos hacer? Y entonces estamos contribuyendo a un problema social, pero para un cambio social de comportamiento colectivo. Otro tipo de proyectos es, por ejemplo, los proyectos en salud. En el África hay algunas experiencias donde el sistema de salud se apoya en unas estrategias de comunicación para que las mujeres se hagan la citología cada año, cada 2 años, para evitar el cáncer de cuello uterino. Y si nosotros tenemos que ver con cáncer de cuello uterino, si eso es de salud, sí, es de salud, pero en la medida en que se generen estrategias de autocuidado por parte de las mujeres y las mujeres asuman un cambio social colectivo de comportamiento en un hábito que es hacerse un examen, por ejemplo, del cáncer de mama, del cáncer de cuello uterino, hacer exámenes preventivos, se está aportando a un problema social que es del campo de la salud, pero lo estamos haciendo desde el ámbito de la comunicación. ¿Sí queda claro esa parte? Es decir, podemos asumir problemas sociales, asumimos problemas sociales, pero como comunicadores. No que vamos a implementar que traigan más médicos, más enfermeras, más equipos. Bueno, esas situaciones son necesarias, uno las puede incluir, pero tiene que tener claridad que no son de la competencia del comunicador. Ese es un trabajo que puede hacerse coordinadamente con el puesto de salud, con los directivos de la Junta de Acción Comunal, etcétera. Y nuestro papel como comunicadores es, a través de productos comunicativos y de estrategias de comunicación que no son solamente mediáticas, podemos ayudar a que ese comportamiento de la mujer sobre su autocuidado frente a una problemática muy puntual sea efectiva y pueda ayudar a disminuir las muertes digamos, un poco esta enfermedad en las mujeres. ¿De acuerdo? Bien, así como también hay problemas netamente comunicacionales, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con las emisoras comunitarias, ¿no? Bien, los problemas de comunicación para el cambio social, por ejemplo, pueden ser de acceso. Lo habíamos dicho, y aquí cuando estamos pensando en esos problemas, porque esto que estamos mirando les va a servir a ustedes mucho, sobre todo para la tarea 4 y 5. O sea, la tarea 4 y 5 es cómo los estudiantes en grupo, preferiblemente, aunque algunos optan por hacerlo de manera individual, pueden pensar un problema de comunicación para el cambio social. Aquí se les da unas pautas de dónde identificar un problema de comunicación para el cambio social. Por ejemplo, de acceso. Las personas no pueden acceder a los medios. Ese es un problema. Es posible que sea un problema. Hay personas, hay colectivos que no pueden acceder, y el no acceder es no difundir
lo que este grupo piensa, siente y tiene como necesidades. Puede haber problemas de contenidos, o sea, los temas y las narrativas de los medios no son de interés de la comunidad, no les dice a los ciudadanos, no les aporta a los ciudadanos ese tipo de contenidos. Entonces, ahí hay un problema que hay que pensar en contenidos que le aporten a las comunidades locales, a los grupos sociales, etcétera. Y estamos pensando en una comunicación muy cercana a sus necesidades y a sus problemas. El debate, el tercero. Las personas, el debate es necesario. El debate no es una cuestión que hay que dejarla a un lado. El debate va a expresar puntos de vista, posiciones, por qué no se hizo esto. El debate nos ayuda a aclarar cosas. Tener un debate, por ejemplo, de rendición de cuentas con el señor alcalde, con el líder de la comuna o el de la Junta de Acción Comunal, ¿por qué se ha hecho eso? ¿Por qué se ha dejado? Ese debate ayuda a mover las cosas y ayuda a decir, bueno, esto aquí qué ha pasado. En Bogotá, por ejemplo, los medios masivos sacan diariamente problemas con los huecos y con la inseguridad. Y bueno, esos debates locales son necesarios para saber qué es lo que ha pasado con los problemas de las comunidades. Ya que el debate es, el que no exista debate es un problema o puede ser una necesidad. Se hace necesario poner a debatir qué es lo que pasa. A veces en los medios masivos se queda como una queja, ¿no? Ah, no, es que es una queja de tal barrio y entonces aparece como que esa comunidad, como casi que pidiendo que les ayuden, por favor, a resolver. Bueno, ¿y dónde están las autoridades a los que les compete resolver esa necesidad? Es un poquito como poner en igualdad de condiciones a las comunidades de una manera digna. No solamente pedirle al gobierno que nos ayude de una manera como paternalista, no, es reclamando unos derechos al bienestar de las personas. El cuarto punto ya lo hemos reiterado mucho, es la participación. Hay personas que son excluidas de la participación de procesos comunicativos. Y entonces yo solamente pongo la emisora al servicio de los que son amigos míos, de los grupos con los que yo tengo políticamente algún parentesco o alguna familiaridad, pero no abro los micrófonos, las pantallas y los medios para que otros, así sean con posiciones opuestas a la mía, hablen. Eso es participación, no que participe uno solo, no que participe solo el locutor, que puede darse en el caso, sí, y se da, pero abrir la participación es abrir la posibilidad de que muchos se expresen, que es la virtud que en este momento puede tener algunos espacios en Internet y en las redes sociales. El diálogo, por supuesto, vale la pena hacer diálogos, debates, ¿no? No pensar siempre en un modelo autoritario y vertical, no. El diálogo sobre lo que se piensa, siempre para resolver cosas. El espacio de rendición de cuentas debería ser un espacio de diálogo, no un espacio de información, por ejemplo, ¿sí? En el que se pueda interactuar. El diálogo es el privilegio, es reconocer que el otro también tiene la palabra y que me la puede pedir y que me puede interpelar y que le puedo responder o le puedo preguntar. Es decir, es esa interacción que entre los dos ayuda a construir. Y la deliberación, un problema de deliberación es que a veces hablamos mucho, pero los que toman la decisión son otros. Entonces, esa ausencia de espacios donde las comunidades tomen decisiones, es decir, la palabra de las comunidades, de los grupos ciudadanos, tiene que tener un valor fundamental. Si la palabra de las personas en colectivo no es tomada en cuenta para tomar decisiones, simplemente es un simulacro de participación y de toma de decisiones. Porque finalmente nos la pasamos discutiendo, pero al final de cuentas, quien decide es el presidente de la Junta con otros dos por allá que son los líderes y ellos pues creemos que tienen la palabra pero me parece que espacios de deliberación pública son necesarios. No sé si hay preguntas hasta aquí. Comentarios. Bienvenida María Fernanda, bienvenido Daniel Felipe. Pues, profe, de mi parte, todo muy claro. Vuelvo y te reitero, una excelente exposición, muy claros tus conceptos. No, pues ya, pues, quienes nos acompañan aquí, pues, este es el momento donde pueden exponer sus inquietudes con respecto a lo que ha comentado el profesor Omar.
No, profesor, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor, muy claro el tema, la exposición. Aquí estimados estudiantes, y lo importante es que si uno a veces me da un poco de nostalgia que mis estudiantes no se asoman a ver la web conference, e incluso en la web conference hace claridad de algunas cosas que a veces los textos que vienen con un lenguaje técnico no hacen esa claridad, ¿sí? Entonces digamos, darle una mirada a la web conference. A veces yo no soy partidario de estas reuniones tan largas, porque uno ponerse a escuchar y a mirar una reunión tan larga a veces lo agota y a veces no da el tiempo. Yo hubiese preferido, y es una crítica que hago muy constructivamente a la universidad, es poder elaborar en materiales mucho más corticos de 5, máximo 10 minutos, en los cuales uno les pueda explicar al estudiante esto concretamente con un lenguaje sencillo y que le dé mucha claridad sobre qué curso está, qué es lo que toca hacer y cómo es que se entiende cada curso. Pero bueno, de todas maneras, es un espacio también para el diálogo. Bien, no son problemas de comunicación, ya lo dijimos, son problemas, por ejemplo, de las basuras, que se conforman problemas entre pandillas y grupos generan inseguridad en el sector. No son problemas de comunicación, vuelvo y repito, son problemas sociales, pero podemos pensar alternativas desde la comunicación. La drogadicción en los jóvenes es un grave problema, entonces mis estudiantes se me desvían, que sí, que aquí hay muchos jóvenes drogadictos y ese es el problema del bar. Bueno, ese es el problema del barrio y obviamente no es un problema de comunicación. La pregunta es, ¿cómo desde la comunicación colectivamente podemos pensar en alternativas? O si existe algún problema de comunicación ahí. Bien. No son problemas, por ejemplo, que bueno, no hay una buena comunicación de la organización con sus clientes externos. El tema de las noticias falsas que circulan en la red social. Ah, no, profe, es que hay muchas noticias falsas y eso está afectando. Sí, es un problema del periodismo, ¿sí? Profe, pero afecta a la comunidad, afecta a todos los ciudadanos. Sí, indiscutiblemente. Pero yo preferiría que ese tipo de problemas se lo dejemos a un ámbito que tiene, digamos, esa dimensión, que es el ámbito de la comunicación periodística. Sí, la comunicación periodística tiene que hacerse cargo de qué es lo que está pasando con un periodismo tanto masivo como alternativo, como comunitario. Ahora, si hablamos de falsas noticias que llegan hacia una comunidad y la están afectando directamente, sí estamos hablando de un problema de comunicación para cambio social, ¿ya? La falta de equipos buenos para una emisora comunitaria, emisora indígena, emisora escolar, lo que sea. La falta de equipos es un problema de dotación. Y usted como comunicador no lo formaron para dotar a una emisora. No, 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 para eso están los ingenieros de electrónicos, ingenieros de sistemas, y, ingenieros de telecomunicaciones que saben qué equipos funcionan. Bueno, a veces tenemos que hacer ese papel en las comisoras comunitarias, pero no es nuestro papel, o sea, no es nuestra misión como comunicadores. Podemos articularnos con otros profesionales que sí trabajan con buenos equipos y toda esa cuestión. Bien, no son problemas de comunicación, pero el uso del celular afecta a los jóvenes. Sí y no, ¿sí? Es decir, el uso del celular afectando a los jóvenes es un problema muy grande. Yo tengo y usted no lo va a solucionar. Hay problemas que son tan grandes que le pedimos a un proyecto que lo solucione y bueno, a mí me parece que es un problema que puede estar focalizando. La comunicación para el cambio social no es que se quede pequeña, es que focaliza los problemas en colectivos. ¿Sí? Los ciudadanos no acatan las normas de bioprotección en la pandemia. Bueno, ese es un problema de salud, de comportamiento ciudadano. Bueno, no necesariamente es un problema de cambio social, pero podemos trabajar en torno a ello. La corrupción política es un tema de que nosotros estamos mirando. Ah, es que en este país hay mucha corrupción, también hay en la alcaldía, también lo hay en la gobernación. Sí, y no es un problema directamente de los comunicadores. La corrupción no es un problema administrativo, es un problema político, ¿sí? Político-administrativo. Pero entonces sí podemos decir es que difunden los medios como el peor mal. Bueno, ¿qué están difundiendo los medios? ¿Qué estamos haciendo como comunicadores frente a ese problema? Ahora,
A nivel local, si es a nivel local y está afectando a las comunidades ese tipo de corrupción, sí es un problema de comunicación y cambio social, porque tiene que ver un poco con cómo se le pide cuentas y cómo se le hace seguimiento a los presupuestos locales y etcétera. Entonces, es para que tengamos claridad, sobre todo para que lo que nos espera en el punto cuarto y quinto de esta tarea. Bueno, este es un taller, pero pues, pudiéramos tenerlo en la práctica, lo pudiéramos realizar. No sé si hay preguntas hasta el momento aquí, pero de lo que hemos hablado. Yo les he dejado un trabajo que tiene que ver con identificar las experiencias de comunicación para el cambio social. Son unas lecturas en las cuales se le pide a los estudiantes que analicen unos artículos que son resultados de investigaciones o de experiencias de comunicación para el cambio social. Yo quisiera que miráramos un poco esta diapositiva que nos va a ayudar mucho al momento en que nosotros estamos respondiendo las preguntas sobre la comunicación para el cambio social. Perdón, se subió mucho. A ver si la podemos ver desde acá. Esta es la diapositiva de la segunda web conference. Permítame, yo la proyecto desde acá para que se vea un poco. Bien. Quisiera que miráramos esta, no, perdón, esta no es, disculpe. Esta de acá, bueno, esta diapositiva que está acá, con este cuadrito que nos va a servir muy útil para poder sistematizar una experiencia, o por lo menos, o leerla o construirla. Primero, uno tiene que entender cuál es la situación problemática, o sea, cuál es el problema que ocurre. Entonces, es que describirlo corto en qué consiste un problema de comunicación o de información. Segundo, ¿dónde ocurre? Yo no puedo decir, por ejemplo, el problema es que los jóvenes todo el tiempo están interactuando en el celular o hacen uso del celular. Ah, ¿en dónde ocurre eso? No, en todas partes. No, todas partes no es un lugar, porque yo no puedo resolver un problema que está en todas partes. Seguramente una política nacional puede hacer algo, cuestión mucho más estructural. Creo que la comunicación para el cambio social es un poco más focalizada, es decir, nos ocupamos de problemas que ocurran en un barrio, en una vereda, en un sector, en una localidad o en un grupo muy focalizado a nivel de los espacios virtuales, o sea, del Internet, ¿de acuerdo? Yo tengo que pensar en un lugar donde voy a intervenir, porque si yo no puedo intervenir, la verdad no puedo resolver ese problema, es decir, hay problemas que no los puedo resolver por más de que tenga el conocimiento y son problemas macros. Actores, ¿quiénes están involucrados en ese problema? Se detalla en un parrafito del grupo que tienen que ver qué relación tienen, quién es el que está afectado por ese problema, quiénes son los que los causan, etcétera. ¿Quiénes son los involucrados en ese problema? Tengo que decir quiénes son. La temporalidad, ¿desde cuándo ocurre ese problema? Ese es un problema que ocurrió hace una semana, viene desde hace muchos años, hace unos meses, etcétera. Yo tengo que mirar ese problema desde cuándo más o menos está. Seguramente que viene de muchos años atrás, ¿sí? Y hay una pregunta que es clave. ¿Por qué es un problema de comunicación e información, especialmente que afecta a una comunidad? Que esa pregunta la resolvemos básicamente con lo que ya expliqué. ¿Sí? ¿Cuándo veo yo que hay un problema o una necesidad de información o de comunicación? Disculpa, Ana. Bien. ¿Es un problema de comunicación para el cambio social? Eh, Vuelvo a la lectura de Alfonso Gumucio de Agrón. Ahí hay unos cinco criterios, permítame a ver si aquí los tenemos. Los cinco criterios que plantea Alfonso Gumucio de Agrón están en la lectura y cuando se cumple al menos dos de esos criterios, estamos hablando de comunicación para el cambio social. Antes de volver ahí, quisiera que miráramos el ejemplo, ¿no? Ya diligenciado de una ficha, ¿no? Por ejemplo, la primera parte es la situación problemática. Bueno, vamos a mirarla acá.
Entonces, hay una pequeña descripción, como ustedes lo pueden ver ahí, en 2 o 3 párrafos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahí dice, en el barrio Cielo Alto, al sur de la ciudad, se ven muchos jóvenes que frecuentan las esquinas y el parque cada noche. Vecinos del barrio afirman que algunos de estos jóvenes consumen todo tipo de sustancias psicoactivas y alcohol, al tiempo que no ocupan su tiempo en actividades productivas. La mayoría de ellos sin un empleo fijo y otros con pocos estudios. Se ha observado que el diálogo con sus padres es muy pobre, debido a que estos últimos dedican la mayor parte del día a su trabajo. Ninguna institución, ni pública ni privada, se preocupa por la situación de estos jóvenes. Igualmente, los líderes del barrio los miran como un problema que daña la imagen del barrio y rechazan actuaciones ociosas, entre comillas, y escándalos que provocan los fines de semana. Es así como se observa que no existe un espacio. Miren cómo estoy partiendo de un problema social y en el último párrafo lo aterrizo como una situación de problema comunicativo. Mire cómo encuentro esa necesidad o ese problema comunicativo en el último párrafo. Es así como se observa que no existe un espacio de diálogo entre estos jóvenes y sus padres y demás vecinos del barrio. Se puede afirmar que hay una ausencia de diálogo. Estoy diciendo qué es lo que falta frente a esta situación, pero que es una problemática que requiere un cambio social para el bienestar de quienes viven en el barrio. Disculparán la... Esto en 3 párrafitos nos describe lo que está pasando. El segundo aspecto, que tiene que ver el lugar y el espacio. Esto ocurre en el barrio Cielo Alto, al sur de la ciudad. Tengo que decir dónde ocurre esa problemática. Es un estrato socioeconómico medio bajo que limita con otros barrios de similar estrato de esta ciudad. Es decir, tengo que describir un poco qué tanto está ocurriendo. El tercero, ¿qué actores están involucrados? Vamos a ver, ¿qué actores estarían involucrados? Los jóvenes del barrio Cielo Alto, al sur de la ciudad, los padres de familia, los familiares y los vecinos residentes en el mismo. También tienen que estar involucradas autoridades locales y el gobierno local. Miren cómo estoy describiendo quiénes deben estar involucrados para ayudar a resolver esta problemática. Esta es una forma de sistematizar un problema. La temporalidad, ¿desde hace cuánto ocurre ese problema? Perdón, aquí este problema se presenta desde hace aproximadamente 2 años. Bueno, es un cálculo, pues toca indagar. Y aquí es donde toca decir, esta parte creo que todavía nos hace falta, porque es un problema de comunicación para el cambio social. Básicamente es un problema, aquí puedo decir, es un problema de comunicación para el cambio social porque está afectando a un grupo social de vecinos que viven en el barrio tal y tal. Esa es un poco la respuesta ahí. ¿Sí? Bien, esto creo que se repite y esa sería, digamos, como la idea para poder sistematizar, sobre todo en este cuadrito, que si ustedes gustan, se los puedo facilitar para que posteriormente, cuando llegue el ejercicio, lo puedan realizar. No sé si hay preguntas al respecto, comentarios. Me gustaría escucharlos, de verdad. ¿Qué dice Daniel Felipe? Noches, tardes ya y noches. No, pues por mi parte todo claro. Pienso que la información en las diapositivas están muy claras. Me gustaría saber de pronto si queda guardada la web conferencia porque creo que las diapositivas me gustaría pues volver a ver como la presentación de todo. Creo que la información está como muy, como decía el profesor, muy corta y muy precisa. Bien, entonces hagamos esas cosas. Yo les voy a dejar la grabación y adicionalmente les adjunto las diapositivas. ¿Les parece, Daniel? ¿Qué dice Sí, es Vanessa? excelente, muchas gracias. Listo, Daniel, muy amable. ¿Qué dice Vanessa? No le hemos escuchado la voz. No, pues yo estaba era mirando lo último que se estaba presentando
La verdad me quedó ahí como la duda porque no sé, o sea, no sé si en referencia a eso tengo que construir el primer ejercicio individual según la lectura o era más bien como un ejemplo. ¿Me puedes repetir la pregunta o la inquietud? O sea, no me quedó claro si la última parte que se me presentaba del cuadro era como un ejemplo de cómo se Sí, podía identificar una problemática. sí, correcto. Está Ok, bien. listo. Es decir, cuando ustedes, en este momento estamos en la tarea 3 y en la tarea 3 lo que yo les pido a ustedes es que analicen una experiencia de comunicación. Por ejemplo, hay unos que les tocó la parroquia, ¿cómo es que es? La comuna Chanduy del Ecuador. Hay otros que les tocó la experiencia de periodismo para la paz o periodismo para el cambio social, ¿sí? Entonces, lo que me interesa a mí es que ustedes identifiquen cuáles son esos elementos del cambio social, especialmente en la última parte. Ustedes pueden identificar los diferentes elementos que tiene la experiencia, pero hay una en particular que me gustaría mucho que la tuvieran en cuenta y tiene que ver con cuál es, por qué se puede denominar esa como una experiencia de comunicación para el cambio social. ¿Qué es lo que la hace como tal? ¿Sí? Entonces, esa última pregunta que está aquí es la que a mí me interesa que ustedes puedan resolver. Es decir, qué es lo que la hace que sea un problema de comunicación para el cambio social. Y eso lo entendemos si logramos entender las 5 condiciones que nos ha planteado Alfonso Gumucio de Agrón. ¿Que cuáles son? Uno, que exista participación de la comunidad, o sea, de que es un proceso en el cual la comunidad participa. Dos, que haya una apropiación de contenidos. ¿Qué significa que haya apropiación de contenidos? Es decir, que los contenidos que se producen o que se reciben sean de interés para una comunidad. Tres, que exista uso de tecnologías apropiadas. Puede ser tecnologías actuales o tecnologías tradicionales, pero que esas tecnologías estén orientadas hacia generar participación, hacia generar contenidos de la comunidad. Cuatro, que se respete la parte cultural, es decir, que nazcan de la iniciativa de los grupos culturales, de sus necesidades, de sus problemáticas, que sea colectivo. Entonces, eso hace que sea como los criterios para la comunicación para el cambio social. Entonces, cuando uno analiza eso, dice, por ejemplo, en Comuna Chanduy, ellos hablan de capital social o capital simbólico, que es un concepto muy de Bourdieu. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esa es una experiencia de cambio social? Porque está partiendo de una realidad cultural, un poco del respeto de la cultura de esa comunidad para producir los contenidos y para tomar decisiones y sobre todo para empoderar a esa comunidad y poder aportar desde su realidad y desde sus referentes, sus creencias, sus imaginarios, sus formas de sentir, etc. Por ejemplo, esa es una respuesta a esa experiencia. La del periodismo para la paz, obviamente, ese periodismo para la paz, sobre todo es un periodismo que está orientado hacia restablecer los derechos de las víctimas de la violencia, en el caso, por ejemplo, colombiano, ¿sí? A devolver un poco las tierras, a restaurar un poco los derechos de quienes han sido víctimas del conflicto armado. Entonces, es un periodismo que difunde un poco lo que ha pasado y que bien se podría encadenar con el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces es un periodismo que va a ventilar un poco esa situación. ¿Cómo podemos aprender a conciliar por problemáticas que se hayan tenido históricas en una comunidad? Bueno, para poder vivir en paz. Ese es un periodismo de paz. Entonces, ¿por qué es cambio social? Porque está llevando a que la gente, ese periodismo, informe a la gente sobre cómo construir o reconstruir o resignificar un tejido social para que la gente viva en paz. Listo. Entonces, al resolver esa respuesta, al dar esa respuesta, estamos orientados a lo que es la comunicación para el cambio social. No sé si te queda claro, Vanessa.
Sí, señor, bastante claro. Gracias. Freddy, ¿qué dice? Bueno, profesor, sí, muy claro. Y bueno, es que yo tenía una inquietud en torno a la actividad, o sea, ahí en la guía de actividades decía que tenemos que, luego de la actividad individual, tenemos que elegir como un artículo grupal y de ese artículo dice que tenemos que hacer como párrafos e ideas, o sea, cada uno tenemos que dar un análisis digamos, de la experiencia comunicativa, ¿cierto? Es decir, a cada grupo se le asignó una lectura de una experiencia de comunicación para el cambio social. Entonces, usted hace su lectura individual y lo importante es que usted haga sus aportes. Aquí hay una cosa que siempre les voy a reiterar. Las 2 primeras semanas, el estudiante hace sus aportes de forma individual, ¿sí? Yo hago mi lectura y hay unas 3 preguntas que están planteadas ahí. La idea es de que el estudiante vaya respondiendo. No necesariamente tiene que responderlas todas de una vez, pero en el pasar de los días, las 2 primeras semanas, vaya respondiendo las preguntas. Es necesario de que vayan interactuando con sus demás compañeros. Eso es bien importante. A veces dicen, no, profe, yo voy a trabajar individualmente. Sí, usted puede entregar su producto individualmente, el informe, el ensayo o el mapa conceptual, lo que usted quiera entregar, pero eso no lo va a eximir de que no participe en el foro. Profe, ¿qué pasa si yo participo y nadie participa? No, usted deje la evidencia de que usted participó y de que invitó a los otros. Y si usted trabajó con otra persona, solamente 2 o 3, es necesario que todo quede evidenciado en el foro. Hay estudiantes que me dicen, profe, es que nosotros trabajamos por el WhatsApp. Sí, pero es que yo no tengo acceso a todos los WhatsApp, ni los profes tenemos acceso a todos los WhatsApp. Y el WhatsApp no es una red, ni no es un mecanismo que está, digámoslo así, reconocido por la universidad como un espacio sobre el cual nosotros podemos valorar. Daniel, adelante. ¿Tiene levantado la manito? Sí, sí, señor, es que no encontrar el micrófono. Pero, sí, mi pregunta era con respecto a lo que decía el compañero, dice que hacer un informe analítico. ¿Mm? Eh, no tengo, de pronto si tuvieron allí exactamente cómo se hace pues, el informe analítico, pues nunca he hecho. No recuerdo haber hecho uno, entonces de pronto qué criterios debe cumplir el informe analítico o qué Te lo pautas miro. o qué recomendaciones. La recomendación es seguir este cuadrito que les estoy presentando acá. Profe Omar, discúlpame, Sí, profe. eh, le podemos compartir ese cuadrito a todos los estudiantes en el foro, pues para que desarrollen ese informe analítico teniendo en cuenta esa estructura, que me parece que está excelente. Listo. Eso por una parte. Y lo otro es efectivamente la confusión que han tenido algunos estudiantes con respecto a las lecturas. O sea, tienen que leer muy bien los foros porque allí están asignadas las lecturas para cada grupo, para cada equipo de trabajo. Y el análisis de la experiencia es precisamente esa, la que se está sugiriendo en el foro. Es como para tener claridad acerca de esto, porque he visto y me han consultado varios estudiantes diciendo, no, yo voy a escoger esta lectura, pero no, ya la lectura está seleccionada para el grupo en el foro. Sí, sí. Seguramente los estudiantes a veces no leen el foro, no sé por qué, pues aunque eso es algo como muy común en todos los cursos, ¿no? Siempre hay una instrucción, está la instrucción que dice, y bueno, si hay que hacer claridad, pues entonces se le envía, se reitera. Y profe Juan Rodrigo, por supuesto, entonces le vamos a enviar este cuadrito para que a partir de este cuadrito ellos hagan la sistematización de la experiencia y el informe como tal, ¿de acuerdo?
Sí, me parece mejor así, profe, más práctico, y pues para que ellos tengan en cuenta los criterios para desarrollar el análisis de, de esa problemática, o perdón, de la problemática no, la experiencia. De acuerdo, mi profe. Bien. Pues no sé, si no hay más preguntas o hay más inquietudes, pues entonces pues creo que hasta ahí podríamos eh, llegar con la reunión. Eh, Daniel, ¿tienes alguna pregunta o se te quedó levantada la mano? No se me quedó levantada ya la abajo. Listo. Bueno, ¿no? Y recordarles la importancia de participar a tiempo. Es importante recomendarle a los demás compañeros de que no se deje para último momento mm, la actividad, se interactúe. Hay estudiantes que nunca entran y que entran a último momento. Yo creo que usted es importante que mantenga una frecuencia de ingresos. Si nadie ingresa, pues entonces usted deje su evidencia de que usted participó, de que quiso conversar y listo. Si ya usted toma la decisión de hacer el trabajo de manera individual, déjelo en evidencia en el foro y le comunica al tutor, a mí, al tutor, inmediatamente a su tutor y para que escuche las razones por las cuales usted toma esa decisión. Vanessa. Tutor, qué pena. Es un poco repetitivo y su merced ya lo mencionó, pero digamos que hasta qué tiempo puede ser prudente esperar que los otros compañeros interactúen. Máximo una semana antes. Máximo una semana antes. Es que yo creo, mire, las actividades están más o menos proyectadas para 4 semanas. Más o menos, por eso en el foro se coloca el aviso semana primera y segunda. Entonces uno más o menos dice, por semana primera y segunda debo realizar esto. Semana 3 y 4, quiere decir que la semana, de las 2 últimas semanas, si yo pasando la primera semana, perdón, la tercera semana, veo que no aparecen mis compañeros, la última semana tomo la decisión con el que esté trabajando, con uno, con dos o sola, ¿sí? De realizar tu actividad sola, porque pues desafortunadamente pues uno no puede poderse esperar hasta el último día. Hay casos en que los estudiantes entran faltando 1 o 2 días. Eso es lastimoso porque desafortunadamente pues eso lo vamos a tomar en consideración. No resulta razonable que teniendo 4 semanas para hacer lecturas, para participar, un estudiante ingrese el último día o faltando 2 días, hasta de pronto 3 días, pero no para la última actividad. Hay estudiantes que entran y hacen todas las actividades que no habían hecho en todo el mes, las hacen en el último día. No, eso porque entonces no tiene sentido la interacción, el diálogo, los aportes, el tiempo prudente que se da. Esta metodología justamente es pensada para que usted tenga el tiempo para leer la primera semana. No le estamos pidiendo sino que haga una lectura, responda a estas preguntas, la otra semana siga con la lectura, responda a las preguntas y la tercera semana comience a pensar en el informe con el grupo, con base en la experiencia, interactuar y la última semana prácticamente es ya para consolidar el trabajo. ¿Sí? Ahora, hay situaciones en que mis estudiantes aparecen, de un momento a otro aparecen con un informe y apuntados los 5. Uy, ya, profe, le entregamos el informe. Perdón, ¿y dónde lo hicieron? No, profe, lo hicimos por WhatsApp. No, porque no es legítimo ni es válido. Y yo dónde puedo evidenciar que Vanessa, que Freddy, que Daniel, que Pedro, que sea, aportó. Aparece un producto con nombre de 5 personas. Profe, lo trabajamos por Skype, lo trabajamos por WhatsApp. No, la universidad no ha legitimado esos espacios y de hecho nos queda muy difícil, ¿sí? Profe, pero es que es mucho más fácil. Puede ser mucho más fácil, pero no son, digamos, redes que son legitimadas. Para eso está el foro. O sea, lo que usted va a escribir en el WhatsApp, es escríbalo en el foro y dedíquele un tiempito o escríbalo usted en el Word y después lo sube al foro. Mire, ha sido mi aporte, hágale el comentario al compañero. Compañero, no estoy de acuerdo con esto, mire, arreglémosle esto. Que se vea que lo construyeron en el foro. Esa es lo concreto. Que el producto de entrega
se vea que fue. Ahora llega un estudiante y lo llena todo y dice, no, pero es que él ya lo llenó. No, pues no, porque es que ese es un producto resultado de todos. Y no puede haber una persona que haga todo el trabajo y simplemente a los otros los apunte. Por ejemplo, esa parte ha sido complicada y ha sido compleja. Y ha tocado decirles, profesor, es que, mire, Antonio entregó el trabajo. Sí, pero ¿y usted, Roberto, dónde está? No, profe, es que lo trabajamos. No, si usted no apareció en el foro, es como que nunca hubiera entrado. Así de sencillo, es como que usted no hubiera participado. O sea, que todo tiene que quedar evidenciado en el foro para que seguramente alguno de ustedes no es que le recaiga, digamos, este llamado, pero sí para que le adviertan a sus compañeros y los que vayan a escuchar esta conferencia es que lo que usted no registre en el foro de participación no se puede evaluar. Hay estudiantes que me han subido hasta una tira larga del WhatsApp. Mire, profe, mire, es que aquí interactúa. No, pero es que que el foro está diseñado para eso, o sea, el foro, lo de la universidad lo tiene diseñado para que los estudiantes participen en el foro. Yo creo que, más allá de que esto sea un regaño, más bien es como un llamado para poder ponernos de acuerdo. Y si tienen inquietudes puntuales, pues las hacemos a nuestro tutor. Sí, profe Juan Rodrigo. Profe, y pues ahí también, adicionando lo que mencionas, y es que en los trabajos deben aparecer solamente los que participaron, los que desarrollaron la actividad, porque Correcto. ya nos hemos encontrado que mencionan a compañeros que va uno a revisar los foros y ni siquiera hicieron el aporte individual. Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Y lo otro es que también hemos reiterado pues que el tema de la participación pues también les puede hacer bajar puntos en la calificación, porque en las rúbricas de calificación en todas las tareas está un ítem de participación y esa participación tiene que ser activa, comentando los aportes de los demás compañeros, compartiendo la información individual y participando a tiempo. Eso también es supremamente importante. Entonces, uno, pues por el tema institucional y dos, pues por el tema de respeto hacia los compañeros. O sea, me parece supremamente importante que, pues como lo mencionaba ahora Vanessa, pues que cuánto tiempo deben esperar. Pues, o sea, yo mi trabajo individual pues lo hago y lo desarrollo tal como se indica en los foros, pero si efectivamente no aparecen los compañeros, pues entrego de forma individual. Pues ahí tampoco puedo esperar a que los demás realicen aportes. Sí, claro. Entonces, en ese sentido sí es importantísimo eso, la participación. Y profe Juan Rodrigo, y la calidad de la participación, eso es bien importante. Totalmente, sí señor. Hay estudiantes que, profe, pero yo participé en el foro y cuando voy a mirar el foro dijeron, buenas tardes compañeros, aquí les dejo mi número de WhatsApp. Y esa fue toda la participación que hubo en ese foro. Perdone, eso no es calificable. Eso no es una participación pertinente. Una participación pertinente es cuando yo hago un comentario sobre lo que otro compañero colocó. Compañero, sobre lo que usted dice, a mí me parece que sí, que no, que esto podría ser. Es decir, hay un esfuerzo mental del estudiante por opinar frente a lo que su compañero dijo. Bueno, eso es una participación cualificada. Entonces, ahí para todos es esa la participación que se espera. No, profe, pero es que yo lo voy a hacer de manera individual. Profe, es que hay unos que entran a lo último. No, eso sí nos queda muy claro, es decir, el que entra último pues tendrá como consecuencia una disminución en su evaluación, en su calificación. No va a ser lo mismo que aquella persona responsable que desde las primeras semanas, no le estamos diciendo que entre todos los días y participe todos los días, no, porque uno entiende de que los estudiantes tienen otros cursos, otras lecturas y otras actividades. Pero sí por lo menos que en la semana le corresponda haga su participación. Ah, que no aparecieron los demás. Bueno, usted cumplió con lo suyo. Y a la hora de evaluar, pues nosotros como tutores vamos a tomar en cuenta qué estudiante en realidad estuvo frecuentemente ingresando, haciendo sus participaciones y asumiendo responsablemente las libras. Pues eso lo vamos a tener bastante en cuenta.
Y bueno, y si hay algunas inquietudes y todo eso, pues nos las hacen llegar, bien sea en el caso mío, pues puede ser por WhatsApp o más directamente por el correo interno. ¿Sí? Bueno, esta situación siempre nos va a tocar un poco lidiar, pero desafortunadamente es así. Bueno, si no hay más preguntas, entonces pues los espero en una próxima reunión y les agradezco por su participación en el día de hoy. Y en el correo interno les estaré enviando la grabación para que ustedes la puedan escuchar. Profe Juan Rodrigo, muchas gracias. Daniel Felipe, muy agradecido. Vanessa, muchas gracias. Y a Freddy, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Profe Gracias, Omar, compañeros Gracias. Hasta y luego. profes. muchas gracias, profe Omar. Un abrazo y Muchas- apreciados estudiantes. Pues muchas gracias también por participar en esos espacios. Cualquier duda, estamos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por hacer la reunión.